Para mí es un gran privilegio estar con tantos siervos de Dios reunidos y tantos amigos también de la Alianza, que sea misionera. Siempre que vengo a la Alianza me siento en casa. Yo soy bautista, nadie es perfecto, pero me siento feliz porque participé también en el seminario bíblico del CEBAC, siendo profesor, hace cerca de 20 años. Y algunos de mis alumnos estudiaban conmigo historia de la iglesia. Y yo soy un enamorado de la historia. Si bien es cierto, Dios nos ha bendecido, estando en diferentes lugares, aprendiendo la historia. El año pasado estuve en Chile y vi la iglesia de la Cruz en Valparaíso, ¿no? De la iglesia luterana. Una iglesia tan preciosa. Creo que Valparaíso es una capital de la cultura evangélica, ¿no? Que tiene tantas iglesias que están declaradas patrimonio cultural. Y yo me acerco a esta conferencia, ahora que me han invitado, Pastor Fernando, y gracias por ello, para hablarles un poco de la reforma de 500 años. Desde el año pasado venimos trabajando el tema de la reforma. He podido publicar algunos textos de la reforma, dar conferencias en diferentes fraternidades y denominaciones evangélicas, para poder, a través de la reforma, ver un punto de lo que se llama la identidad. ¿Quién soy yo? Lutero nos acerca a poder pensar juntos quiénes somos. Fíjense, en el año 1916, hace 100 años, los evangélicos en el Perú éramos cerca de 1.600. En el año 1940, la población arrojó cerca de 70.000, de los cuales el 50% era adventista. En 1975 se hizo una especie de saber cuántos evangélicos había, iglesias y denominaciones, y llegaron a la suma de 175.000. En el censo de 1990 arrojaron la suma de 500.000. Y en el censo de 2007 se arrojó la suma de 12.5, superando los 3 millones evangélicos. El censo, que será dentro de unas semanas, debe arrojar una población evangélica de 20%, más o menos 6 millones de evangélicos. Cuando usted le pregunta a alguien qué es Lutero, va a encontrar con respuestas distintas. Y si usted pregunta qué es la reforma, más aún le van a decir, no entiendo qué es eso. Un poco que durante estos años de crecimiento se ha perdido lo que es la identidad evangélica, la cultura, quién soy yo. Hace 50 años, las iglesias quisieron celebrar la reforma pasando una película, no esta que es moderna, sino la anterior, la más antigua. Y me contaban que cuando pasaban las películas en provincias, la gente se convertía al Señor. Usaban la película, después que pasaba la película, es un rollo grande que pasaban en blanco y negro, la vía Lutero y todo lo demás, el pastor hablaba, predicaba y la gente se convertía al Señor. O sea que Lutero hasta ahora tiene un mensaje y convierte gente. Pero este año, cuando celebramos 500 años, la iglesia ha sido muy indiferente a eso. No hemos aprovechado el momento en el cual podemos, a través de Lutero, decir quiénes somos, en quién creemos, qué pensamos. Más aún, me llama la atención cuando hace 2 semanas, otro domingo, salió una encuesta diciendo qué opina la gente y en quién confía más la gente. Y arrojó que los evangélicos, que estábamos siempre, junto con los católicos, en un 70-80% de credibilidad, hemos bajado a un 36%. Y la policía está en 38%. Eso ya me sorprende más. ¿Por qué? Hay que estudiarlo, ¿no? Hay que pensarlo. De repente mucha confrontación, no hay alternativas. De repente mucho escándalo, o sea, no hay soluciones, o sea, hay que pensarlo. Permítame estudiar a Lutero, ver algunas características
sobre Lutero, ver una síntesis pequeña de Lutero, hablar un poco acerca de sus máximas de sola fe, sola escritura, algunas cosas, y ver la influencia que tuvo Lutero en las iglesias de la América Latina. Si influenció o no para darnos algunos énfasis sobre la cultura, sobre las posiciones, sobre el pensamiento, etc. Y al final yo quisiera poner algunas vistas para decirles cómo se celebró hace 100 años en el Perú los 400 años de Reforma. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para ello? Miren, Martín Lutero es el señor de toda una época. Fue el señor de una coyuntura muy especial. El filósofo Federico Engels decía que Lutero, o la reforma que empezó Lutero, era la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Y cuando dice la película que hemos visto, que fue muy ilustrativa y nos ayuda mucho, que Lutero cambió mucho el tema de la política, de la cultura, de la economía, etc. Y es cierto. El mundo medieval, oscurantista, el mundo que vivió toda la cristiandad, fue un mundo muy terrible, de mediaciones, donde la palabra de Dios no estaba y donde se encontraba más los textos de lo que decía tanto el Papa, los cardenales, los obispos, inclusive sus prelados. No existe palabra de Dios. La mediación era terrible. Era tanta la mediación y tanto el temor que había en la época medieval que la gente, cuando se ilustraba que era el cielo y el infierno, la gente corría frente al infierno. Los dibujos que habían en las iglesias medievales daban a entender el sufrimiento que había si tú pecabas y no había conceptos de gracia. Era tanto el temor que la gente a veces salía despavorida y a veces llegaba el momento en el cual se castigaba su cuerpo para no pecar. Era tanto que la iglesia oficial, que estaba en aquel entonces, el cristianismo, la cristiandad, quiso crear lo que se llamó el purgatorio. El purgatorio es una creación para poder salir y poder escaparse de eso que nos puede llevar al infierno. Entonces la gente se comienza a hablar, se comienza a predicar que en ese estado de muerte vas a purgar tus penas y luego verás a dónde vas. Nadie conoce la escritura, nadie conoce nada, y Lutero es quien aparece en una coyuntura muy especial. La crisis del papado, la decadencia moral en Roma, esto que vamos a ver de indulgencias en un ratito, también la aparición de las ciudades-estados, el crecimiento de la plusvalía, el cambio de modo de producción, aparecen las ciudades-estados, el capital, las finanzas. Entonces, el Renacimiento comienza con Miguel Ángel y Rafael allá en Roma. O sea, hay una etapa de una coyuntura muy especial donde Lutero aparece, que si no hubiese tenido esa coyuntura, la verdad le digo, no hubiese reforma. Las ciudades-estados ayudan mucho para que Lutero pueda ser y cuidarse del emperador a través de los príncipes alemanes. Pero lo que más llamó la atención a Lutero, como alemán que era y que había estudiado derecho primero y luego teología y su énfasis en Biblia, su visita a Roma, ver la decadencia de Roma y luego sus estudios profundos sobre las escrituras, le llevó a confrontar la verdad de las cosas frente a los principios del Papa y a los postulados que había decretado Roma respecto a las indulgencias. Precisamente, Julio II había decretado que las indulgencias fuesen vendidas en toda Europa. Las indulgencias eran pergaminos en los cuales una persona podía salir del pecado, del yugo del pecado, de la esclavitud del pecado, podía sacar a sus seres queridos que estaban en el purgatorio y podían, a través de la compra de indulgencias, pedir y recibir la gracia de Dios. Las indulgencias fue realmente un escándalo. El famoso Texel, o el obispo Texel, un dominico, era encargado de recorrer todos los lugares de Europa y poder vender las famosas indulgencias. Llegó cerca a Wittenberg, a Magdeburgo, y comenzó a vender con esa famosa frase que ustedes la deben conocer,
Usted los pastores deben conocer que cuando caiga la moneda en este cofre, el alma de tu ser querido saldrá como un relámpago hacia Dios, ¿no? Entonces, era escandaloso. Y la gente colocaba sus monedas pensando que en ese momento su ser querido que está en el purgatorio volaba de frente a Dios. Es que no hay escritura, no hay palabra. Y eso fue lo que colmó a Lutero. Lutero ya había criticado las indulgencias y Lutero ya había desarrollado sus comentarios del libro de Romanos entre 1515 y 1516 y había encontrado la famosa frase de Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Algunos están discutiendo ahora si Lutero clavó las tesis o no las clavó, las dijo, lo que quieran, lo discutió pues, o sea, yo siempre lo discutió. Si clavó las tesis o no las clavó, lo que pasa es que Lutero sí abrió el debate para discutir 95 tesis en la Universidad de Wittenberg. Y esa discusión de esas tesis eran terribles, porque iban contra los decretos que había dado el Papa sobre las 20 indulgencias, burlándose un poquito Lutero, diciendo, si el Papa tiene tanta gracia, ¿por qué no concede una indulgencia a todos nosotros y nos saca pues del pecado, ¿no? Decía un poco Lutero así, burlándose un poco del Papa. Lutero escribe, aparte de las 95 tesis, 3 libros importantes antes de la Dieta de Worms, que ustedes la han visto aquí en video. Escribe sobre la cautividad de la iglesia, la Babilonia que le llama, las 95 tesis, y un libro tan lindo que se llamó pequeño, un folleto, La libertad cristiana, del cristiano, que lo vamos a ver. Ahí está la ilustración, es en la Dieta de Worms con el emperador Carlos V. América Latina en 1521, pues Perú todavía no viene Pizarro, gracias a Dios que todavía no venía, después llegó, pero los mexicanos, ya estaba Hernán Cortés, con 12 franciscanos que llevaban a evangelizar a México. Y decían, por ejemplo, que mientras se quiebra la cristiandad en Europa, están haciendo otro cristianismo aquí en México. Es lo que llamaba México la Nueva España, que le llamaban, ¿no? Nosotros llamamos la Nueva Castilla. En la Dieta de Worms, Lutero da una famosa frase muy importante que notamos ahí, que dice, mi conciencia está cautiva en la palabra de Dios. Esa frase es clave para entender la teología de Lutero. La palabra. Los reformadores, después que van a venir Lutero, eran personas que conocían la escritura, conocían el hebreo, conocían el griego, conocían el latín, hacían una exégesis muy interesante de los textos. Más adelante, cuando la Biblia se hace popular, entonces empiezan diferentes énfasis a nacer y diferentes modos de entender la salvación y las escrituras. Digamos, la Dieta de Worms también permite que se consolide un poco la reforma, sobre todo por Federico el Sabio, ahí en Wittenberg, la zona del norte de Alemania, y algunos príncipes puedan apoyar los cambios que traía Lutero en la reforma. El mensaje de Lutero con respecto a la justificación por la fe es importante, porque en la justificación por la fe, Lutero va a quebrar todo el tema de las obras y todo el tema de las indulgencias. El justo por la fe vivirá es el primer punto fuerte de controversia con respecto a la doctrina de la gracia, y con respecto a las obras. Rompe todo eso. Lutero ya no cree que las obras, ni las indulgencias, ni nada puede darnos la salvación, solamente la fe. El segundo aspecto que habla Lutero es también sobre solo Cristo. Y también ahí quiebra todo el aparato que pueda darse respecto a la doctrina de salvación de la Iglesia de Roma al mencionar que solamente Cristo es en quien tenemos la salvación. No es ni la Virgen, no es ni en santos, no es en nada, solamente en Cristo.
Y fíjese, Lutero cuando habla de solamente Cristo, habla como aquel que es el único que puede salvarnos de todo. No hay más. Entonces, ahí tenemos el segundo. Lutero, a veces parece, yo digo, un convertido evangélico latinoamericano, ¿no? Miren, sale de Roma. Muchos hemos salido de Roma, ¿no? Sale de Roma. Es salvo por la fe, ¿no? Es salvo solo por Cristo, igual. Parece, ¿no?, medio latinoamericano, ¿no? Pero tiene otro cuarto punto, la escritura. La escritura, que es clave para nosotros. Lutero se encargó de traducir el Nuevo Testamento al alemán en 1522. Él quiso que todos los alemanes lean la escritura. ¿Y cómo eso va a influenciar en nuestras comunidades evangélicas de América Latina? Muy interesante, porque la escritura va a constituirse en nosotros como nuestra única regla de fe y práctica. Aquí cuando dice él, yo no quiero que me convenzan por concilios o por papas, no, acá es, si me convencen por la Biblia, así será. Por eso que Lutero se preocupa, fíjense, a los 5 años de reforma, de clavar las tesis, perdón, a los 5 años del inicio de la reforma, está traduciendo el Nuevo Testamento al alemán. Yo quisiera ver cómo influye esto en nosotros, los evangélicos latinoamericanos, peruanos, etc. Miren ustedes, en el siguiente cuadro, ustedes pueden notar las primeras versiones del Nuevo Testamento. Fíjense la primera que tenemos, la de 1543. Fue el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas. Francisco de Encinas, un español que va a Wittenberg a estudiar griego. O sea, va donde Lutero empezó la reforma y va a ser instruido por Felipe Melanchthon. Él es el primero que traduce el Nuevo Testamento al español, al castellano. Y fíjense, 1543. Dice la anécdota que cuando él publica su Nuevo Testamento, va donde el emperador Carlos V para que le conceda el hecho de que se distribuya en todo Castilla, en toda España, se distribuya el Nuevo Testamento. Él va y se reúne con Carlos V. Y Carlos V le dice, ¿eres el autor de esto? O sea, no, le dice, este es el Nuevo Testamento. O sea, no, yo no soy el autor, yo he traducido esto para que todos lo lean. Entonces Carlos V se lo pasó a su arzobispo y el arzobispo dijo, esto no se lee porque es lengua vernacular, está en el idioma y la feligresía no va a entender lo que dice, no puede llegar la escritura a ellos. Al ego la escritura no llega y la prohíbe. No sé si la quemaron o no, pero la prohibió. Pero después vino otra más, una segunda, que es la de Juan Pérez de Pineda. Miren la segunda, 1556, que es otro reformador que toma el Nuevo Testamento de Encinas y va a traducirla, va a arreglarla, pero ahí quedó. La tercera que vemos nosotros es la que tenemos, que ya no es el Nuevo Testamento, sino toda la Biblia, que es la de Casiodoro de Reina, 1569. Entonces, tenemos ahí la Biblia del oso que le llaman, ¿no? ¿Y por qué un oso? Algunos ponen un texto, pone el texto ahí, la palabra de Dios permanece para siempre, sí, pero nada tiene que ver con el oso. No, es que en Castilla, el símbolo actual de los madrileños, si quieren verlo, es un oso sacando miel en un árbol. O sea, lo que quiere decir Biblia en castellano. Porque si le ponía Biblia en español o en castellano, se la quemaban, pues, no podía. Publicó 500 Biblias, preciosas, porque en esa Biblia está parte de nuestra identidad evangélica. Le voy a decir por qué. Después, alguien quiso revisar lo que escribió, lo que tradujo Casiodoro de Reina, y es Cipriano de Valera, en 1602, que da la Biblia, los sacros libros del Nuevo y Antiguo Testamento,
que es la revisión de Casiodoro de Reina. Fíjense, la Biblia entonces es, ¿cómo pasa? La influencia luterana, para que el pueblo tenga la escritura. Encinas, Pérez Pineda, Casiodoro, Cipriano, los grandes reformadores. Yo me preguntaba, ¿cuál es la influencia de estos en la identidad evangélica, en nuestra propia identidad? Resulta que un congreso en Buenos Aires, un congreso evangélico de Buenos Aires, en 1949, reunió a las diferentes denominaciones que estaban en América Latina. Y una de las discusiones que tuvieron fue sobre quiénes somos. ¿Quién soy yo? Venimos de Lutero, venimos de Calvino, venimos pues de los anglicanos. ¿De dónde venimos? Entonces, los pastores y teólogos discutieron y dijeron que nosotros venimos de los reformadores españoles. Y yo dije, ¿cómo es eso? Los reformadores españoles, estos no escribieron nada. ¿Cómo puede venir los reformadores españoles si no escribieron nada? Quien escribió fue Calvino, Lutero, pero este no escribió nada. No, decía la conferencia, decía, venimos de los reformadores españoles porque nos han dejado el texto bíblico, la traducción. Y cuando usted comienza a estudiar la traducción, sin ningún comentario bíblico, ¿ah? Sin ningún libro teológico, así nomás, agarra la Biblia y ¿qué encuentra? Notas, ¿no? Este te da para este texto, este te da para el otro. Esas son las notas de Casiodoro de Reina, donde está su teología. El primer vehículo de unidad de todos nosotros, los evangélicos, es la Biblia. ¿Acaso usted lee Dios habla hoy? ¿Acaso usted lee Narga Colunga? ¿Usted trae la Biblia de los testigos de Jehová? No, pues esa la tira, no, esa no es Biblia, hermano. No me hable esa cosa. ¿Qué usamos? Reina Valera, ¿no? Y si es del 60, mejor todavía. Si es del 60, mejor. Ese es más fidedigno. Ese es más verdadera. La actual esta, no. La del 60, hermano. Predicamos 60. ¿Por qué? Porque se constituye en un vehículo de unidad. La Biblia. Es interesante eso, la Biblia. Por eso que es una influencia tremenda para nosotros enseñar la Biblia y hablar de la Biblia. Y si es Reina Valera, con una velita encima y ahí. Una vez me acuerdo que me invita, yo empecé la obra como evangelista, ¿no? No sé, me ordenaron o me desordenaron a veces. Me ordenaron muy joven, me ordenaron en la iglesia. Entonces yo tenía que predicar a los pueblitos, ¿no? Y a veces a los pueblos jóvenes. Entonces una vez fui, hace, le digo, 25 años, a Bayóvar, donde es Canto Grande, ahora que es un pueblo de desarrollo, ¿no? Pero en esa época era un pueblo joven, Bayóvar. Entonces un pastor que se había convertido, muy bautista, tenía su congregación, que era pequeña, chica, yo tenía que ir a predicar y todo, apoyarle, pero tenía un púlpito donde acá en el medio tenía una luna y tenía una Biblia que se veía. O sea, era como una vitrina, ¿no? Y una Biblia estaba en el medio. Entonces yo cuando veo, me asombro, Dios mío, este tiene una Biblia. Le pondré una vela de repente, algo. ¿Por qué tiene esto? Y no era eso. Sino que él decía, cuando predicaba, hermanos, y si ustedes no se arrepienten, la Biblia dice, y si ustedes no se arrepienten, la Biblia dice, la Biblia está agarrada acá a la Biblia. Y lo que le quería demostrar era que esto es lo que te va a ayudar, tu regla de fe y práctica, y esto es lo que te va a enderezar, decía. Ilustraba, ¿no? La Biblia. Ahí me enseñaron que cuando están todos los libros, la Biblia tiene que estar encima. Esos conceptos, ¿no? Una vez estábamos estudiando teología y un hermano dijo, leíamos la Biblia, pasajes, estábamos en un posgrado ahí en la Bolina, y este hermano era medio ecuménico. Entonces agarra y me enseña, pero acá en esta Biblia no dice, y era Dios habla hoy. Y yo que era en esa época muy fundamentalista, conservador, le digo, pero ¿cómo usas eso? Eso no es Biblia, hermano. Y me dice, esto no es Biblia. Y la tira. Hermano, ¿cómo tiras la Biblia? Dios te va a castigar. Pero no dice que no es Biblia. No dice que no es Biblia. Interesante, ¿no? El texto bíblico.
Y eso fue cuando Lutero dice, soy cautivo de la palabra de Dios. La palabra es la que nos forma, la palabra es la que nos da. Claro, que cuando vamos al extremo, como el Señor Jesús, cuando se viene el intérprete de la ley y lo tenta al Señor y le dice, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Amarás a tu Dios, anda pues. Pero el Señor le dijo antes, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Interesantísimo, ¿no? Gracias a Dios que nosotros heredamos una interpretación de la Sagrada Escritura, la Reforma, muy pegada a los textos bíblicos que forman parte del aparato doctrinal de toda nuestra área de fe y práctica. Eso hay que agradecer a Lutero. Ahora vamos a hablar. Otros aspectos es la libertad del cristiano. ¿Qué tal texto de Lutero? Léalo. Es riquísima. La libertad del cristiano. Un texto de 1520. Y lo escribe porque el Papa le dice, oye, retráctate los escritos. Eso es falso. Entonces él dice, no, ¿por qué? Que me convenza, escribe el texto. Pero hay una palabra que yo le he puesto, que es la última, que dice así, mire, el cristiano es un hombre libre, señor de todo, y no sometido a nadie. Bendito Dios. En Cristo somos libres. Nadie viene y nos impone acá, tienes que hacer esto. Nadie. Es tu conciencia la que decreta cosas. Aquí nadie te pone. Eres libre. Pero, dice Lutero, el cristiano es un siervo al servicio de todos y a todos sometido. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Somos libres, es verdad, en Cristo. Hemos luchado por libertades civiles, libertades políticas, etcétera, etcétera. Pero también le debemos el servicio a todos. Somos siervos de todos. Y siervo significa que le debo la palabra, que le debo el respeto, que le debo la predicación y que le debo el servicio en el modelo de Jesús. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Grande este Lutero, ¿no? Por eso esa máxima de la libertad de cristiano es riquísima, porque a partir de ahí desarrolla lo que es este servicio que leemos a todos. Otro de los textos que a mí me interesa mucho, que he podido encontrar, es una carta, vamos a decir así, un texto pequeño, que se llama El derecho de la comunidad a elegir a sus predicadores. Hubo un problema, hubo una ciudad de Leipzig, en Sajonia, en el norte de Alemania, que querían un pastor, o sea, un padre, un pastor. Recién empieza la reforma no tiene 10 años, pero ya Lutero había cambiado, todavía no se casa, ya había cambiado. Lutero estaba ya en pleno ejercicio de la reforma en todo alrededor del norte de Alemania. Algunos vinieron y colocaron unos pastores. Estos van a hacer lo que van a dirigir la iglesia. Pero la iglesia no está de acuerdo. La iglesia dijo no. Entonces le escribieron a Lutero. Le dijeron, doctor Lutero, tenemos un problema. Nos están imponiendo pastores. Mucho cuidado con esos apóstoles que dicen, Dios me ha dicho, ¿no? Mucho cuidado. Dios me ha dicho que tú te quedas acá. A veces me dicen, Dios me ha dicho, hermano, que yo voy a ser presidente de la República. ¿Usted qué opina? Yo le digo, ¿qué va a opinar, hermano, si Dios ya te ha dicho? ¿Qué te puedo decir yo? Le digo, o sea, Dios ya te dijo, pues ahí queda. Y cuando quiero ser más pesado, le digo, hermano, tengo su problema. A mí también Dios me ha dicho. Ahí ya tengo problemas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Con quién habla Dios? Es como un hermano que me dijo, Dios mío, me río. Estaba enseñando en Piura, en la fraternización de pastores, y un pastor se me acerca, hermano, va a venir el Papa. El Papa viene. Debemos orar para que el Papa no venga. Porque viene el anticristo, viene el Papa, y viene, no puede venir. Así que toda la iglesia, ayúdanos a orar. Hermano, ¿y cuántos somos nosotros? No sé, seremos 5 millones. ¿Y cuántos son los católicos? Bueno, 25. También deben estar orando para que vengan, ¿no? Le digo, hermano, pero no hay problema. Aquí no se escucha a Dios. A nosotros, a ellos no. Y ahí tenemos problemas.
Entonces, cuando me dijo eso, dije, hermano, que se haga tu voluntad. Le dije, porque yo ya no podía ya con el hermano. Ya no podía. La elección es importante y esto quiebra todo el hecho de decir, Dios me dijo, Dios me hace, yo pongo, yo decreto. No, esa es episcopalización. Déjenme conversarles sobre la democracia. Porque ahí sí es un cambio en las sociedades y en el mundo moderno. Lutero, cuando le escribe, le dice a ellos que no, que ellos son capaces de elegir sus propios ministros. Entonces venía la elección, se reunía y comenzaban a decir, este es porque tiene los requisitos que están en la Biblia, y lo elegían. Entonces Lutero establece que las comunidades pequeñas, las comunidades locales, elijan sus pastores, tomando quizás a San Cipriano. San Cipriano mencionaba en el siglo VII después de Cristo que los pastores se eligen y una vez que lo elige la congregación lo presenta al pueblo. Miren, lo presenta al pueblo y el pueblo legitima la elección. ¿Y cómo legitima? Cuando dice sí. Porque quizás uno del pueblo pueda decir, oye, pero ese me debe, pero ese es enamoradora, pero ese no, este está medio borrachito. Entonces, ¿qué decía San Cipriano? No, para que no se nos escape, lo presentamos al pueblo. Y eso está en la institución de la religión cristiana de Juan Calvino, mencionando a San Cipriano, mencionando el hecho de la elección. Curioso, ¿no? Porque la democracia, así como se eligen las presidencias, así como se eligen consistorios, así como se eligen a aquellos que van a dirigir, se elige, es parte de la herencia evangélica, la democracia. La democracia es generadora, la iglesia, es generadora de prácticas, cultura y valores democráticos. Yo que soy bautista, se lo digo. Para comprar o para elegir un diácono, la iglesia elige. Yo tenía 14 años. Ahí me enseñaron en la iglesia bautista a elegir. Cuando habían problemas medios esos de hermanos que habían eran sacavolteros y todo lo demás, nosotros los jóvenes de 14 no entrábamos. Solamente 18 para arriba, hay que tratarlo. En mi clase de membresía, para que me enseñen acerca de la democracia, el maestro decía que uno de los principios protestantes y bautistas y evangélicos es la democracia, y elegimos. En esa época gobernaba Bermúdez, Francisco Bermúdez, 77-78. Yo quiero ser miembro. Entonces un hermano preguntó, hermano, si la democracia es elección de autoridades, así como nosotros, ¿por qué este señor Morales Bermúdez no hace elecciones? ¿Por qué estos militares de Juan Velasco no han hecho elecciones? Entonces el maestro se quedó asombrado. Dijo, bueno, ya sé, no hacen elecciones porque no son bautistas. Lo que se trataba es que no tenía respuesta. Pero si nos damos cuenta, la democracia es parte de la vida. La eclesía es asamblea, y podemos hablar un montón de democracia. Pero es parte, y Lutero la pone, y Lutero lo coloca. Y nosotros heredamos parte de eso. Muy bien. ¿Cómo celebraron los evangélicos? Ahora hemos hablado de Lutero, sus principios importantes, la herencia para nuestras iglesias. ¿Y cómo celebraron la reforma? Hace 100 años. Miren lo que encontré. Ahí está. Miren esa revista. Qué preciosa, ¿no? Mis amigos metodistas, cuando eran buenos, digo siempre. El Mensajero. Claro, ¿cuántas iglesias habían? Pocas, 7 iglesias. Estaba la IEP, estaba Juan Ricci, estaba empezando la iglesia en Los Peregrinos en Chiclayo, los nazarenos estaban en Mosefú, el año 14. Habían pocos, los adventistas estaban allá en Puno y no había más, o sea, eran poquísimos, solamente 2 iglesias en Lima, pocos hermanos. Pero ellos en el año 1917, en diciembre, pusieron Lutero el Reformador. Qué precioso. Entonces yo me pregunté, ¿qué hicieron los hermanos hace 100 años? Y fíjense, avanzamos, miren. Hace 100 años,
Las distintas denominaciones evangélicas anunciaron y publicaron los actos celebratorios en todo el continente. También para el caso peruano, la revista El Mensajero que hemos visto, El Cristiano y el Heraldo de la IUSA, de la IEP, publicaron temas de Lutero. Toda América Latina, todo. Yo he visto El Abogado Cristiano de España, perdón, de México, El Faro de México, he visto pues una revista famosa del Mensajero allá en Cali, o sea, todo, el Estandarte Evangélico en Argentina, o sea, todo era una fiesta de Lutero, los 400 años de Lutero. El pastor metodista, Ruperto Algorta, dijo lo siguiente, que el 31 de este mes, en que todo el mundo protestante celebrará dignamente el 4º centenario de la Reforma, tal acontecimiento reviste especialísimo interés para nosotros, porque por primera vez en la historia del protestantismo, el Perú se unirá a todos los países que en el mundo entero conmemorarán tan magna efímere. Qué precioso, ¿no? O sea, ¿sabes lo que te dice? Ahora estamos presentes. Ahora estamos nosotros. Vamos a celebrar juntos la Reforma. Ahora hay protestantes en este país. Ahora estamos nosotros. Era tanta, bueno, eran pocos también, pues, ¿no? Eran pocos también que mencionaban. Entonces estaban muy unidos. Y yo encontré varias cosas. Publicaron un folleto que se llamó Fuera Pegotes. Este no es el folleto, sino que fue el artículo que tomaron del Heraldo de 1917. Fuera Pegotes. ¿Qué tal ilustración? 40.000 folletos sacaron para evangelizar con ese folleto a Lima. O sea, si en Lima habían 1.000 hermanos, vamos a decir 500 hermanos porque eran niños y todo lo demás, le sacaron 40.000 para que los hermanos vayan a evangelizar y vayan a tocar puertas y vayan a leer folleto y vayan y lo convierta. Pucha, que ahora cuando decimos vamos a evangelizar, hermanos, ¿cuántos venimos? Vamos a predicar, ¿cuántos venimos? Acá no, acá los hermanos eran fuertes. Fuera Pegotes, y le voy a narrar de qué consistía el folleto, porque es un folleto tan lindo que yo me he quedado tan asombrado de leerlo, que lo encontré, gracias a Dios, en las investigaciones que hago, lo encontré felizmente el folleto. Fue escrito por Juan Ors González, un pensador evangélico, ex franciscano, un intelectual de la década de los 10, la década de los 20, tipo formidable. Él decía, y se preguntaba, y los católicos preguntaban, ¿cómo las iglesias de la Reforma pueden ser la verdadera iglesia? Porque aparece en 1517, mientras que el cristianismo aparece allá con Cristo y aparece con los padres de la iglesia, entonces las verdaderas son ellos, no estos. Entonces él ilustró de la siguiente manera, esa era la mentalidad, el imaginario popular de aquel entonces. Entonces él dice de que Lutero aparece y Calvino para darnos y volvernos a ver la verdadera enseñanza de la palabra de Dios, a descubrir las verdades eternas. Y pone un ejemplo. Dice que en la catedral de Córdoba, antes de ser catedral, en la época medieval, había una mezquita de los árabes. Y es famosísima la catedral de Córdoba. La mezquita de los árabes era lo más grande y maravilloso que había hecho la cultura arábica respecto a arquitectura, la mezquita de Córdoba. Cuando pasó al cristianismo, cuando fueron expulsados y pasó al cristianismo, algunos obispos de la catedral comenzaron a destruir parte de esa belleza que tenía, de las columnas, de las paredes, y comenzaron a poner altares, rosarios, cruces, y comenzaron a poner encima
y quitarle la belleza que tenía. Luego dice Juan González que hace poco, hace 20 años, cuando él escribe eso, vino un nuevo arzobispo. Y al arzobispo, que le gustaba todo el arte, comenzó a ver todo lo que habían hecho y cómo habían puesto pegotes, se llama pegaba, pegotes sobre cada columna y toda la belleza que había. Vino este cardenal y comenzó a quitar de las columnas y de las paredes todos esos altares, cruces, dibujos que habían hecho, y comenzó a quitar y a decir fuera pegotes. Lutero y Calvino aparecieron para quitar esos pegotes. ¿Cómo? Acuérdense, la salvación por obras, el purgatorio, la confesión auricular, la Virgen María. O sea, todo lo que había hecho la iglesia y que había hecho falso, Lutero y Calvino se encargó de quitar esos pegotes y poner otra vez la catedral del cristianismo, pura y sin mácula, como debe ser. ¿Qué tal, no, hermano? Hermano, ustedes no dicen amén, ¿no? ¿Pueden decir amén? Amén, hermano, amén. No dicen amén ustedes. Yo estoy emocionado y ustedes, mira, ¿qué pasa acá? ¿Tú te imaginas ese folleto en la gente? ¿Te imaginas ese folleto en las personas? ¿Te imaginas lo que iban a aprender y leer? ¿Te imaginas lo que uno le diga? Mira, esta es mi fe, mi cristianismo, este es mi protestantismo, esto es lo que yo creo. ¿Tú te imaginas eso? Pero era tremendo el folleto. 40,000 folletos. Y esa era la evangelización usando la reforma para predicar. Fíjense esta conferencia. A ver, un anuncio en el diario El Comercio, El Tiempo y todo lo demás. Una gran conferencia pública, el 4º centenario de la reforma religiosa. Esto salió en El Tiempo, en la Crónica y en El Comercio, anunciando la conferencia. ¿Bajo la presidencia de quién? Manuel González Prada, este anarquista, pensador peruano que decía, viejos a la tumba, jóvenes vamos a la obra. ¿Se acuerdan? Ese, el que escribió Horas de Lucha, que escribió. Ese Manuel González Prada era quien preside las conferencias sobre el 4º centenario de la Reforma. Qué incidencia pública, ¿no? Qué presencia pública. ¿Y quiénes van a hablar? 2 pastores. Un discurso sobre Martín Lutero y su obra por el pastor Ruperto Algorta, que era metodista, y la reforma en el desarrollo de la civilización de Juan Ricci. Tarjetas gratis. ¿Dónde? En la librería El Inca, cuando era buena la librería, ¿no? Fue una conferencia el 30 de octubre de 1917. Por supuesto que en esa conferencia todos comenzaron a hablar. Todos. Algorta, como pastor metodista, habló excelente. Dice que las notas, dice que el tipo habló de la vida de Lutero. Pero cuando habló Juan Ricci y le tocó sobre el tema del desarrollo de la civilización, cometió un pequeño error. Ante 2,000 asistentes, dijo que lo que nos ha oprimido y no nos ha permitido el desarrollo es la Iglesia Católica. Le falta un poquito de ética, ¿no? Porque si nosotros éramos 1,000, había 1,000 católicos. Entonces se armó la que ustedes no creen. Salieron a golpearse los católicos y los evangélicos. Ese Juan Ricci siempre haciendo problemas, ¿eh? Siempre Juan Ricci. Y salieron a golpearse. Vino la policía con sables a sacarlo a los hermanos y a los católicos. Y comenzó a tirar sable a todo el mundo. Los caballos vinieron, todos. Y se amargaron los protestantes y se fueron a la comisaría a quejarse. ¿Cómo es posible que estos vengan? Nosotros tenemos libertad, podemos hablar, podemos enseñar. Eso creemos, así como es posible que estos vengan, me interrumpan. Entonces el comisario dijo, tiene razón, no se va a repetir esto, ya no va a haber, váyanse tranquilos. Y cuando los hermanos salieron, comenzaron ¿a qué? A gritar.
así como la barra ayer. ¡Viva el protestantismo! ¡Viva Lutero! ¡Viva la Reforma! ¡Qué tremendo, hermano, ¿no? Salieron a gritar y dice, a vociferar, ¡viva Lutero! ¡La Reforma! Imagínense esos hermanos. Y eran poquitos. Poquitos. Bueno, la que viene ya es Manuel González Prada, y ahí viene mi queja, ¿no? ¿Tú sabes quién le publicó a Manuel González Prada? Pues yo escribí un artículo y lo tengo en un libro sobre la librería del Inca, cuando era buena. Tienen que leerlo. Yo le escribí un artículo. Porque cuando no quisieron vender mis libros, yo comencé a estudiar. ¿Y qué vendía el Inca? ¿Qué cosas vendía y publicaba? ¿Sabes a quién le publicó? A Manuel González Prada. Mira lo que dice. Minúsculas. Y también le publicó presbiterianas. ¿Y qué dice abajo? Librería e imprenta el Inca. O sea que a mí no me quieren vender y este que era ateo le publican. ¿Qué tal, no? ¿Qué les quiero decir con eso? La influencia de Manuel González Prada, la presencia de Manuel González Prada en los círculos evangélicos, el factor protestante que había en González Prada. González Prada defendía a los colportores, escribió a favor de los colportores, criticó a la iglesia, era un anticlerical neto y en sus últimos años tuvo cercanía con los protestantes. Es más, cuando le preguntaban qué opinaba de Dios, él que siempre negaba decía, ahora que tengo edad, dudo de lo que creía. Influencia protestante. Estoy escribiendo un artículo sobre eso. Con esto quiero terminar, hermanos. Yo pongo y termino lo siguiente, ¿no? Como heredero de los anabaptistas, que soy yo. ¿Qué tal, no? ¿Ah? Suena bonito, ¿no? Anabaptistas. Ustedes también vienen de Calvino, así que no vengan con cosas, ¿sabes? Ustedes vienen también de por ahí vienen. Siempre yo he sido un crítico a Lutero, es verdad. Mis primeros años en el seminario yo criticaba a Lutero, sobre todo cuando me decían que los anabaptistas eran perros rabiosos. O cuando consentían la toma de armas por parte de los príncipes alemanes, en las famosas para aplastar a los campesinos, que en su mayoría eran anabaptistas. Pero he entendido que la herencia de la reforma radical también era por la no violencia. Y en este sentido hemos aprendido a reconocer nuestros errores y a entender que en estos tiempos también violentos y de rápidos cambios sociales es necesario comprender al otro y en armonía resolver los problemas y juntos buscar la justicia, la paz y la alegría de vivir, elementos importantes para establecer el reino de Dios. Y todo empezó con un monje agustino, Martín. Gracias, hermano, que Dios le bendiga. Muchas gracias. Gracias, Tomás Gutiérrez, por ilustrarnos un poco acerca del legado de la Reforma y especialmente aquí en el Perú.